Hola, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a cerrar la unidad número 3. Ustedes tienen los contenidos detallados en la hoja de ruta al inicio de la publicación junto con la actividad número 1 que deben realizar antes de ver el video. Con esto dicho, pasamos a la clase. El tema de hoy vamos a tratar la escuela secundaria en las condiciones culturales contemporáneas. Esto nos lleva a desagregar esto en dos elementos, por un lado la escuela secundaria y por el otro variables contextuales o el contexto contemporáneo. Si bien los vamos a trabajar como elementos separados, es solamente para que sea más accesible, tengan en cuenta que se relacionan íntimamente, que se dan forma mutuamente y estén atentos, estén atentas porque a lo largo del desarrollo, del recorrido de hoy, van a ver que si bien los empezamos a tratar como dos elementos separados, cada vez se van a ir entrelazando más, así que presten atención a eso. Las autoras y autor a quienes vamos a hacer mención la clase de hoy intentan mostrar esta relación entre escuela secundaria y el contexto, así que la clave de la lectura de la bibliografía va a ser esa. Les voy a leer un fragmento del texto de Pinot que trabajamos en la clase 5, les sugiero que lo recuperen. También el texto de Tiramonti, Acá vamos a observar cómo el autor sintetiza y articula las relaciones entre estos dos elementos. Las escuelas secundarias actuales son el producto del cruce de dos tendencias frente al desafío de la masificación. La tendencia a la continuidad del modelo institucional de las escuelas humanistas de élite frente a la tendencia de ruptura que supusieron las nuevas modalidades producidas en el momento de la expansión de la secundaria. En esta línea vamos a tratar las relaciones entre contexto y escuela secundaria, así como mutuamente influyentes. Les sugiero, como para empezar a entrar en tema de la clase, que de ese fragmento traten de seleccionar las categorías conceptuales y los conceptos más importantes para que puedan seguir el desarrollo de la clase más fácilmente. El primer elemento sobre el cual vamos a trabajar es la escuela secundaria. Desde Tiramonti y también desde otros autores y autoras vamos a identificar el concepto de patrón cultural escolar que define un modelo de alumno, o que mejor dicho se hallan en un modelo de alumno que está en línea con las expectativas institucionales de la escuela. Este patrón cultural escolar tiene claras relaciones con la función social de la escuela, Tómense un momento para pensar cuáles son estas relaciones, vayan anotando sus respuestas, Esta función social de la escuela estaba bastante clara, estaba bastante definida, hasta este momento, durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, pero como vimos, hay una crisis del sistema escolar y la vamos a abordar desde Silvina Girtz. Ella, también pueden recuperar el texto de Martínez Paz. Silvina Girtz ubica la crisis en la década del 60 y esto se debe a que muchos o muchas de estos síntomas de la crisis todavía se evidencian en la actualidad. Fundamentalmente son dos. Por un lado, la falta de significatividad social de los contenidos y por otro lado, el incumplimiento de la igualdad de oportunidades educativas. Estos puntos y estas críticas tienen consecuencias sobre el sistema. El primer punto va a desembocar en que las clases medias y las clases altas prefieran el sistema educativo privado porque, pensaban que podía cumplir todas estas expectativas y tener esa relevancia que estaban buscando, lo cual desemboca, por un lado, en el desplazamiento del Estado como referente material y simbólico y por otro lado en el inicio de un proceso de exclusión educativa. Y respecto del segundo punto, y en íntima relación con esta exclusión, vamos a mencionar lo que Silvina Girtz menciona como circuitos diferenciados de calidad educativa. Estos circuitos diferenciados no solo tienen que llevarnos a reflexionar acerca de las oportunidades de acceso, sino también sobre las condiciones en las que se transita esa escolaridad. Ahora les dejo una pregunta, para que reflexionen, para que piensen qué otras consecuencias pueden inferir, pueden concluir ustedes acerca de estas dos críticas que se le realizan al sistema escolar.
Seguimos, ¿sí? Luego, como sabemos, esta desigualdad se profundiza en la década del 70 por efecto de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. En la década del 80, con el regreso a la democracia, si bien se recuperan, ¿sí? Algunos aspectos del sistema escolar, en la década del 90 nuevamente muchos de estos aspectos decaen, ¿sí? Por efecto de la finalización de un proceso muy amplio, sí, que es el proceso de implantación del modelo neoliberal. Esto tiene que ver también con otros cambios, ¿sí? Que vienen ocurriendo a nivel mundial ya desde la década del 80, cuando inicia este proceso. Y podemos sintetizar todas estas variables contextuales, ¿sí? Bajo el término de neoliberalismo y globalización. Así vamos entrando al segundo elemento, ¿sí? El contexto contemporáneo, marcado, bueno, como decíamos, por el neoliberalismo. Una de las consecuencias más importantes que tuvo en nuestro país está ligada al desempleo. La cifra de desempleo más alta de la década se registra en el año 1996 y también comienza a notarse que el nivel educativo alcanzado condiciona fuertemente el ingreso al mundo del trabajo. ¿Sí? Cuanto más bajo es el nivel educativo, es más difícil el conseguir un empleo. Esto está relacionado con la falta de validez social de los títulos intermedios y de secundarios y de terciarios incompletos, porque de alguna manera el paso por esas instituciones no asegura que los sujetos adquieran o desarrollen determinadas habilidades y competencias que el mercado busca, ¿sí? Para esos futuros trabajadores y trabajadoras. Además, vamos a observar, sí, que la globalización de alguna manera viene a romper con el tejido institucional y a reformular el rol del Estado, que al debilitarse o al achicarse permite que el mercado tenga más peso, tenga más fuerza, y a su vez permite la instauración de la competencia como la forma privilegiada de relación social. Además, la sociedad neoliberal desregula el tejido, ¿sí? el entramado de las redes de experiencias de los sujetos, lo cual lógicamente impacta en sus subjetividades. Esto se debe fundamentalmente a que no haya un sistema de referencias común, ¿sí? Proporcionado por el Estado. Les voy a recomendar dos autores para que puedan profundizar un poco más en el tema del contexto por si les interesa. Y les sugiero que vayan haciendo un punteo de los núcleos centrales de la globalización y del neoliberalismo para tener a mano, ¿sí? Porque todos estos fenómenos que vamos a ir trabajando, la clase de hoy y las clases siguientes, ¿sí? van a poder ubicarlos mejor en un contexto más concreto. Estas consecuencias no son solamente sobre los sujetos, sino que también se traducen al campo educativo nacional en la llamada reforma educativa. Silvina Girtz nos acerca 7 ejes de la política educativa, ¿sí? De la década del 90, los tienen en la página 24 del libro. Vamos a hacer mención solamente a 2, para que puedan ir entrando en contacto con las causas de algunas problemáticas que todavía hoy atraviesan el sistema educativo. Uno de esos ejes es el incremento del gasto público en educación, ¿sí? Quedó establecido así en la Ley Federal de Educación 24.195 del año 93, y esta ley establecía que se destinaría del PBI un 6% a educación. Otro eje también que podemos mencionar es la descentralización de las decisiones macropolíticas desde el Estado Nacional a las 24 jurisdicciones provinciales. Esto está ligado también a la Ley de Transferencia de Escuelas del año 92, y si bien en lo formal se intentó federalizar el sistema educativo, sus características no se corrían, no se alejaban de un sistema fuertemente centralizado. Esta es una característica propia del neoliberalismo y también de nuevas corrientes de gestión escolar
van a encontrar también en el anexo textos referidos al tema por si quieren profundizar o por si quieren tener información extra respecto de estos temas. La propuesta es ahora que ustedes piensen, ¿sí?, cuáles son las relaciones entre los 7 ejes que menciona Silvina Geertz y el neoliberalismo, y por otro lado, qué aspectos, ¿sí?, de estos ejes todavía ven en la actualidad. Bien, si bien se intentaron llevar a la práctica estos ejes, no se logró al 100%. La frase de Silvina Geertz que podemos utilizar de alguna manera para sintetizar esto, ¿sí?, es que estos ejes, al intentar llevarse a la práctica pero no lograrse del todo, dan como resultado un sistema híbrido, dice ella, con fuertes rasgos del sistema tradicional, pero que en combinación con los nuevos, surgidos a la luz de la reforma, burocratizan aún más el sistema. Que esto también van a encontrar en estos textos recomendados que, como mencionábamos, ¿sí?, aunque no se hayan podido concretar enteramente estos ejes en la práctica, dejaron algunos beneficios y algunas consecuencias positivas, como por ejemplo esto, ¿no?, del PBI o el incremento en la matrícula del nivel secundario. De todas maneras, es importante, ¿no?, que volvamos sobre otros puntos que ya hemos mencionado antes. El aumento de jóvenes en las escuelas no implica ni inclusión ni calidad educativa. Esto es lo que mencionábamos antes, ¿no?, la exclusión dentro del sistema. Además, también Silvina Geertz nos acerca esta idea de que cuanto más alto sí es el nivel económico y social de los jóvenes que asisten a una escuela, sea pública o privada, es más alto si aumenta la calidad educativa de esa institución, y acá vemos tanto la exclusión dentro del sistema como este circuito diferenciado que sostiene de alguna manera esa exclusión educativa. Como mencionábamos en clases anteriores, la recuperación económica del año 2003 y el cambio de rumbo político llevaron a que se intenten nuevas reformas educativas que lograron sintetizarse, integrarse en la Ley 26.206. De esta ley, el aspecto que vamos a considerar como el más significativo es la obligatoriedad de la escuela secundaria, ¿sí?, que encontró obstáculos junto con algunas de las otras reformas para arraigarse en el territorio escolar. Tiramonti hace un análisis de las causas de estos obstáculos desde el concepto de núcleo duro de la organización o gramática escolar, que es este concepto que ella retoma de otros autores y autoras. La gramática escolar remite al conjunto de reglas o de principios bajo los cuales las instituciones se organizan para impartir su función de instrucción, pero también tiene fuertes impactos o se basa en fundamentos de cómo pretenden impartir su función de educación y de socialización. En el caso de la escuela secundaria, ¿sí?, esta gramática escolar está constituida por 3 elementos. La designación, ¿sí?, de docentes por áreas de especialidad, la organización del trabajo docente por horas de clase y un currículum clasificado, es decir, un currículum que establece la división del saber en disciplinas y en contenidos fuertemente delimitados. Entonces, ¿qué pasa cuando se incorporan a la escuela media algunos sectores emergentes? Habíamos mencionado en clases anteriores, ¿sí?, que da como resultado trayectorias escolares signadas por el fracaso escolar. Y esto se debe a que se produce una heterogeneización del patrón cultural que, lejos de prever un horizonte de diversificación de las expectativas escolares o de dar una oportunidad al diálogo como elemento que enriquezca la cultura escolar, sino lo que pasa es que se transforma esta heterogeneidad en otro factor de exclusión, ¿sí? Se crean escuelas distintas para grupos sociales distintos. Esto
tiene que ver con las tendencias homogeneizantes que todavía reinan, que todavía priman en la escuela secundaria y que tienen como su principal resultado, ¿sí?, que esta heterogeneidad se transforma en desigualdad. Entonces, es más que claro que la escuela secundaria requiere de cambios, ¿sí?, requiere de nuevas reformas que puedan solucionar, ¿sí?, los problemas o los inconvenientes que veníamos mencionando antes. Terricci propone, ¿sí?, para estos cambios, primero, un incremento de las posibilidades de acceso a la escuela media y luego una mejora, ¿sí?, de la relevancia cultural de este nivel para todos los jóvenes y no solo para los sectores de jóvenes medios y de clase alta. Esto va a tener que ver, ¿sí?, de alguna manera con solucionar estas dos críticas que mencionaba antes Silvina Girtz, ¿sí? Las mencionábamos al inicio del video, la falta de significatividad social de los contenidos y el incumplimiento de la igualdad de posibilidades educativas. Pero además tenemos que prestar atención no solo a la dimensión pedagógica, sino que también a la dimensión administrativa, porque esta dimensión es la que propicia, ¿sí?, este núcleo duro, esta gramática escolar, y es, lógicamente, ¿no?, en consecuencia, la que genera estos obstáculos frente al cambio. En este sentido, muchas de las posibles soluciones y de las propuestas que más se mencionan están ligadas a la reorganización del tiempo y del espacio, entre otras. Les sugiero que investiguen, sí, que busquen algunas de estas posibles propuestas porque les va a ayudar, sí, les va a facilitar la resolución de la actividad número 2. Vamos a dar por terminado el video de la clase de hoy, ¿sí?, hasta aquí. Como habrán notado, esta unidad fue un poco más larga, sí, tomó más clases que las anteriores, los contenidos presentados fueron más complejos, por lo que les sugiero, sí, que comiencen a esbozar un resumen, pueden hacerlo en formato texto, en formato red, como les quede más cómodo, ¿sí? Lo mismo les sugiero para la unidad número 4, ¿sí?, de manera que puedan tener todo más organizado, ¿sí?, y revisarlo con más precisión al momento de estudiar. No se olviden de realizar la actividad número 2, ¿sí?, consultarnos cualquier cosa que necesiten. Les mando un fuerte abrazo, hasta la próxima.